Me casé con un extraño en 4 días, y descubrí a su novia en mis historias. Siempre pensé que viajar sola era un acto de libertad, casi de rebeldía. Después de meses encerrada en la rutina de la ciudad, entre pantallas y reuniones que parecían no terminar nunca, sentía que me estaba apagando por dentro. Por eso, cuando decidí tomar unas vacaciones, no busqué playas atiborradas de turistas ni ciudades con monumentos conocidos. Busqué aventura. Busqué sentir mi cuerpo cansarse de verdad, con el sol marcándome la piel y el aire de montaña quemándome los pulmones. Fue así como terminé en aquel país que apenas conocía por fotos, ríos cristalinos, senderos desafiantes y rutas de escalada que prometían vértigo y paz al mismo tiempo. Desde el primer día supe que algo iba a cambiar. Cuando llegué al punto de encuentro para mi primera excursión, ahí estaba él, Kaelum Rivas. Alto, con hombros anchos, piel tostada por el sol y una sonrisa que parecía estar siempre encendida, como si la vida entera fuera una broma privada que él entendía mejor que nadie. Se presentó como mi guía de escalada y me ofreció la mano con firmeza, mirándome a los ojos como si ya me conociera. ¿Lista para no mirar abajo?, me preguntó con un tono ligero, y yo solté una risa nerviosa que fue mi primera rendición. Durante esos días, Kaelum no solo fue guía, fue compañía constante. Me enseñó a respirar cuando me paralizaba en medio de la roca, a confiar en que mis manos y mis pies podían sostenerme. El cuerpo sabe más de lo que la cabeza admite, decía mientras señalaba la siguiente presa. Por las tardes, me llevaba a ríos escondidos donde el agua helada me hacía gritar y reír al mismo tiempo. Por las noches, compartíamos café demasiado fuerte en tazas de metal junto a una fogata pequeña. Sus amigos, Soren y Navid, también guías, aparecían de vez en cuando con bromas que los hacían reír como adolescentes. Yo los miraba y pensaba que estaba entrando a un mundo nuevo, más ligero, más auténtico que el mío. El tiempo parecía estirarse en cada minuto con él. Recuerdo una tarde en particular, estábamos sentados en una roca alta, mirando cómo el sol pintaba de naranja el valle. Mucha gente viene aquí a buscar fotos, me dijo, pero tú viniste a respirar. Eso se nota. No supe qué contestar, pero sentí un calor extraño en el pecho, como si me hubiera leído sin que yo dijera nada. Esa noche, al volver al hostal, me descubrí mirando mi reflejo con una sonrisa distinta y una ligereza de alma que no había tenido en años. La aventura oficial duró poco más de 4 días, pero fue suficiente para cambiarlo todo. El último día, cuando me dejó frente a la entrada del hostal, me preguntó con la naturalidad de quien ofrece un café, ¿vas a volver? Yo lo miré sorprendida y respondí con otra pregunta, ¿quieres que vuelva? Sonrió, esa sonrisa que parecía no terminar nunca, y dijo, quiero que vuelvas por ti, pero si vienes por mí, no me voy a quejar. Regresé a mi país con el corazón latiendo distinto. Y en vez de dejar que la experiencia quedara como una anécdota de viaje, Kaelum y yo empezamos a escribirnos todos los días. Mensajes al amanecer con fotos de cumbres, llamadas de madrugada en las que hablábamos hasta que uno de los dos se dormía con el celular en la mano. En cuestión de semanas, entendí que lo que había comenzado como un juego con la montaña se había convertido en algo más serio. Estaba atada a él, aunque hubiera un océano de por medio. El segundo viaje fue distinto. Ya no volaba para vivir aventuras de naturaleza, volaba para verlo a él. Y esta vez, los planes no fueron solo escaladas y ríos. Hubo caminatas cortas, habitaciones largas, confesiones bajo las sábanas, risas mezcladas con sudor. Todo era rápido, intenso, como un fuego que no sabe controlarse. Y en medio de esa llama, Kaelum me propuso lo impensable, casarnos. No hubo anillo de oro ni ceremonia planificada. Hubo una cinta de paracord atada a mi dedo como símbolo improvisado, una oficiante local con voz firme, y Soren y Navid firmando como testigos. Y yo, que siempre me consideré racional y cautelosa, dije, sí, con el corazón latiendo como un tambor, casi fuera de mi pecho. Sentí que estaba entrando en un cuento improvisado, de esos que no se escriben en libros, pero que marcan para siempre. Cuando regresé, pedí asesoría legal para iniciar el proceso de residencia, queríamos estar juntos. El abogado, serio y cauteloso, me dijo lo que no quería escuchar, no lo hagas tan rápido. No conoces sus bordes, no sabes lo que esconde. Yo insistí. Si aún decides seguir, no seré yo quien te detenga, concedió, dándome una carpeta con documentos. Fue entonces, en medio de esa mezcla de ilusión y terquedad, cuando recibí un mensaje que partió mi mundo en dos.
Una mujer desconocida, Mae, respondió a una historia que publiqué de nuestras manos entrelazadas con la cinta. Su mensaje era directo: ese hombre es mi novio. Venía acompañado de fotos y capturas, él en el mismo río, en la misma camioneta, usando los mismos gestos y diminutivos que usaba conmigo. Me quedé helada. El amor que en unos pocos días me había parecido eterno, de pronto se sentía como un espejismo. Actualización 1. El mensaje de Mae no me dejaba dormir. Lo leí y lo releí tantas veces que terminé memorizando hasta el punto final. Ese hombre es mi novio. Esa frase me taladraba la cabeza. Durante días traté de buscarle explicaciones: tal vez era una ex despechada, tal vez se confundía de persona, tal vez las fotos eran antiguas. Pero las imágenes eran demasiado recientes. Reconocí la ropa que él había usado conmigo, el mismo perro del que me había hablado con cariño, incluso un tatuaje en su brazo que él decía mostrar solo en confianza. No había duda, ella no inventaba nada. Decidí enfrentarlo de inmediato. Lo llamé con las manos temblando y apenas escuchó mi voz le dije: necesito que me expliques esto. Él no titubeó. ¿Qué pasó, Lyra?, preguntó con tono preocupado, como si ya intuyera de qué se trataba. Una mujer me escribió. Mae. Dice ser tu novia. Me envió fotos tuyas con ella, fotos recientes. ¿Qué significa? Hubo un silencio que me pareció eterno. Luego, con una calma que casi me dio rabia, respondió: esa relación terminó hace meses. Ella no lo acepta, no quiere dejarme ir. Está inventando para confundirte. Pero son fotos de hace poco, insistí, conteniendo las lágrimas. Fotos en los mismos lugares donde yo estuve contigo. Fotos viejas, Lyra. Su voz sonaba firme, demasiado firme, como ensayada. Pregunta lo que gustes a Soren y a Navid, ellos saben la verdad. En ese momento me di cuenta de algo: no quería testigos, no quería versiones de amigos. Quería la verdad desnuda y solo él podía dármela. Pero lo único que me dio fue un discurso. Colgué la llamada sintiéndome más vacía que antes. Durante semanas, traté de vivir con la duda. Él me escribía cada mañana con frases cariñosas, me llamaba en las noches para hablar de planes a futuro, me prometía que pronto vendría a visitarme. Yo respondía, pero mi voz ya no era la misma. Sentía un nudo en la garganta cada vez que decía: te extraño, como si esas palabras ya no me pertenecieran. Decidí volver a verlo en persona. Compré un boleto de avión y me repetí que necesitaba mirar sus ojos frente a frente para saber si mentía. Cuando llegué, me recibió en el aeropuerto con un abrazo fuerte, su sonrisa de siempre, y por un instante quise creer que todo era un malentendido. «Estás aquí», dijo, como si eso lo borrara todo. Yo fingí normalidad, pero dentro de mí la sospecha seguía creciendo como hiedra. Los días siguientes fueron una mezcla extraña. Él me llevaba a paseos, a cascadas escondidas, a comer pan recién horneado en mercados locales. Hablaba de nosotros con ilusión, pero cada vez que sonaba su teléfono se apartaba un poco, bajaba la voz, y regresaba con excusas vagas: un proveedor, una reserva, un amigo que necesita algo. Yo lo miraba con atención, buscando grietas en su expresión, esperando que la máscara se resbalara. Fue entonces cuando decidí pedir ayuda. No podía cargar con esa duda sola. Le escribí a Clara, mi amiga de toda la vida, la única en la que confiaba ciegamente. Le conté todo, desde la boda improvisada hasta el mensaje de Mae. Su respuesta fue inmediata. Dime, ¿cuándo voy? Y por eso la amaba infinitamente. No le importó dejar su trabajo unos días, ni gastar dinero en un viaje largo. Cuando la vi bajar del avión, con su mochila pequeña y su expresión decidida, sentí que al fin tenía un refugio. No voy a dejar que te engañe, Lyra, me dijo al abrazarme. Esa misma noche conoció a Kaelum. Él apareció sonriente, como siempre, extendiéndole la mano con esa seguridad que usaba para conquistar. Encantado de conocerte, dijo. Clara lo saludó con una sonrisa cortés, pero en su mirada había algo distinto: frialdad, un escrutinio silencioso. Durante la cena lo dejó hablar y hablar. Contó anécdotas, se rió de sus propios chistes, habló de rutas y clientes satisfechos. Cuando se levantó al baño,
Clara se inclinó hacia mí y susurró. Habla demasiado, pero no dice nada, ese hombre esconde algo. Al día siguiente, mientras Kaelum salía temprano con un grupo de turistas, Clara y yo empezamos a investigar. Preguntamos en el mercado, hablamos con un par de comerciantes, y la información apareció sola, como si todo el pueblo supiera algo que yo ignoraba. Ese guía siempre anda con extranjeras distintas, nos dijo una vendedora de frutas. Otro comentó, tiene novia aquí, creo, aunque nunca la muestra mucho. Lo más contundente lo encontramos en redes sociales. Clara buscó el perfil de Mae y me mostró una foto reciente. Ella posaba junto a un perro que yo misma había acariciado en casa de Kaelum. La descripción era ambigua, pero las fechas y los detalles no mentían. Era imposible que fueran recuerdos viejos. Ese mismo día decidimos dar un paso más arriesgado. Clara contactó a un investigador privado local, un hombre con experiencia en la policía que no parecía sorprenderse de nuestra situación. Denme 2 o 3 días, nos dijo. Si hay algo que ver, lo verán. Durante esos días, yo me obligué a actuar como si nada. Reí en las cenas, lo acompañé en paseos cortos, recibí sus abrazos. Pero cada gesto suyo me pesaba como una piedra. En mi mente se repetía una sola idea, si me engaña, no voy a permitir que me vea como otra extranjera ingenua. No. Cuando el investigador regresó, nos citó en una cafetería discreta. Traía un sobre grueso en la mano. Se sentó frente a nosotras, pidió un café negro y lo dejó sobre la mesa. Aquí está todo, dijo con voz grave. Clara lo abrió por mí, porque mis manos temblaban. Las fotos hablaban solas, Kaelum entrando y saliendo de una casa en las afueras, acompañado de Mae, llamadas frecuentes registradas en los últimos días, paseos en la misma camioneta donde me había besado como si fuera la única. Todo estaba ahí, ordenado, claro, innegable. Me quedé mirando esas imágenes hasta que las letras se borraron de mis ojos. No lloré a pesar de que los ojos me escocían. Por vergüenza, no me lo permití. Lo que sentí fue una furia fría, una decisión que se formaba como acero en mi pecho. Clara apretó mi mano y me dijo en voz baja. Ahora tienes la verdad. Lo que hagas con ella depende de ti. Y yo supe, con una certeza absoluta, que no iba a limitarme a dejarlo. No después de lo que me hizo. Iba a enseñarle que sus juegos tenían un precio. Actualización 2. Esa noche casi no dormí. El sobre con las pruebas estaba guardado en mi mochila, pero parecía pesar más que cualquier piedra de las montañas que había escalado. Lo miraba dormir a mi lado, tranquilo, confiado, como si todo el mundo le perteneciera y nadie pudiera arrancarle la máscara. Su respiración pausada me provocaba un nudo en el estómago. ¿Cómo podía estar tan sereno cuando llevaba vidas paralelas? No puedo negar que mis ganas de hacer algo que rompería las leyes eran muchas. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Me levanté antes que él, preparé café, y cuando se acercó a abrazarme, apenas pude contener el rechazo. ¿Todo bien?, preguntó, ladeando la cabeza como si pudiera leerme. Todo bien, mentí. En cuanto salió con un grupo de turistas, Clara y yo nos sentamos a hablar. Ella abrió el sobre de nuevo, extendió las fotos sobre la mesa y me dijo. Mira, Lyra, tienes 2 opciones, enfrentarlo de frente, o hacer que el mundo lo enfrente por ti. Si lo enfrento, se va a defender, va a inventar algo, dije con rabia contenida. Exacto. Es encantador, sabe girar las cosas a su favor. ¿Qué crees que le dolería más? ¿Perderte a ti o perder lo que más presume, su reputación? Sus palabras fueron como un clic. Kaelum vivía de su imagen, el guía confiable, encantador, el que atraía turistas con solo una sonrisa. Eso era lo que le daba dinero, estatus, el respeto de sus amigos. Si yo le quitaba eso, lo dejaba desnudo frente al mundo. Así nació mi plan. No iba a llorar ni a rogarle explicaciones, iba a devolverle a la tierra lo que él sembraba, mentiras, y la mejor forma era arrancarle la máscara en público, sin necesidad de gritar. Primero, Clara me ayudó a armar un dossier digital con todas las pruebas, fotos recientes con Mae, registros de llamadas, testimonios de comerciantes que lo habían visto acompañado de diferentes extranjeras. Era un retrato claro de un hombre que usaba el turismo como caza. Lo enviamos de forma anónima a 2 agencias de viajes con las que él trabajaba.
El mensaje era simple: ¿es este el hombre en el que confían para llevar clientes extranjeros? Tal vez quieran reconsiderar. Luego, nos infiltramos en foros de viajeros, esos donde la gente deja recomendaciones de guías locales. Clara creó un perfil falso y escribió un comentario breve: cuidado con este guía. Promete más de lo que cumple. No es quien dice ser. En pocas horas, otros usuarios comenzaron a preguntar más detalles, algunos compartieron sospechas similares. El eco había comenzado. Mientras tanto, en casa, él empezaba a mostrar grietas. Una tarde regresó molesto, con el celular en la mano. Alguien está inventando cosas sobre mí, dijo, con la mandíbula apretada. Ah, ¿sí? Pregunté con calma, fingiendo ignorancia. Comentarios falsos en internet, mensajes raros en las agencias, es ridículo. Me miró buscando complicidad. Tú sabes cómo soy, Lyra. Lo miré directo a los ojos y respondí sin parpadear. Sí, sé exactamente cómo eres. Se quedó callado unos segundos, luego trató de sonreír, pero la sonrisa le salió quebrada. Esa noche, Clara y yo dimos el segundo golpe. Tomamos una de las fotos más recientes, Kaelum entrando a la casa de Mae, claramente tomada la misma semana que yo estaba allí, y la enviamos desde una cuenta anónima al propio Navid, uno de sus amigos más cercanos. No agregamos texto, solo la imagen. Sabíamos que entre ellos correría como pólvora. Y así fue. Al día siguiente, Kaelum recibió una llamada que lo hizo salir de la habitación con prisa. Lo escuchamos discutir a gritos, luego rogar en voz baja. Cuando volvió, estaba desencajado. Todo el mundo cree tonterías, masculló. Yo no respondí, solo lo observé hundirse en su propia red de mentiras regocijándome internamente. En los días siguientes, sus clientes comenzaron a cancelarle. Una pareja de europeos lo llamó para decirle que preferían otro guía. Una familia americana pospuso un tour. Y su nombre, antes recomendado con entusiasmo, empezó a aparecer acompañado de advertencias. Kaelum se volvía más ansioso, más irritable. La sonrisa permanente se estaba borrando. Clara me miró una noche, mientras tomábamos vino barato en la terraza del hostal, y me dijo: «Ya casi está. ¿Vas a detenerte aquí o quieres que caiga del todo?» Me quedé en silencio. Parte de mí sentía que ya había ganado, que verlo perder clientes y credibilidad era suficiente, pero otra parte, la que recordaba su abrazo en el altar improvisado, la que había creído en sus promesas, exigía más. «No quiero destruirlo», dije al fin. «Quiero que aprenda que no puede seguir jugando con la vida de la gente. Quiero que recuerde que una vez engañó a la persona equivocada». Clara levantó su copa. «Pues brindo por eso». Y en ese instante, entre el murmullo de la ciudad y el eco de mis propios pensamientos, decidí que todavía quedaba un movimiento final. El más contundente. Actualización 3. El último movimiento no necesitaba gritos ni confrontaciones directas. Lo entendí una mañana, mientras veía a Kaelum caminar por la casa con el celular en la mano, intentando apagar incendios que él mismo había provocado. Cada palabra suya era un intento de salvar la fachada. «Eso no es cierto, son rumores, confía en mí». Y cada vez que colgaba, lo hacía con los hombros más caídos. Esa tarde, me senté a escribir una carta. No para él, sino para los mismos foros de viajeros y las agencias que ya dudaban de su nombre. Les conté mi historia, con detalles suficientes para que entendieran el patrón, cómo me sedujo en un viaje, cómo me propuso matrimonio en pocos días, cómo descubrí que tenía otra relación activa al mismo tiempo. No usé insultos ni dramatismos, usé la verdad desnuda, fría, con fechas, lugares y pruebas. Terminé con una frase clara: un guía que juega con la confianza en lo personal, la pierde en lo profesional. Decidan ustedes si pondrían su vida en sus manos. Clara me ayudó a difundirlo de manera discreta, asegurándose de que llegara a los ojos correctos. Lo demás fue automático. Las agencias más grandes le cerraron las puertas. Los turistas empezaron a elegir a otros guías. Y lo que había sido su mayor orgullo, su sonrisa segura y su reputación impecable, se convirtió en su ruina. Un par de noches después, me enfrentó. Entró a la habitación con la cara desencajada y me lanzó una pregunta directa. «¿Fuiste tú? ¿Estás detrás de todo esto?»
Lo miré a los ojos, sin parpadear. Yo no inventé nada, Kaelum. Solo dejé que el mundo viera lo que ya eras. Por primera vez desde que lo conocí, no sonrió. No hubo excusas, no hubo carisma. Solo bajó la mirada y salió de la habitación sin decir una palabra más. Al día siguiente, mientras él salía temprano a intentar salvar lo que quedaba de su negocio, yo empaqué mis cosas. Guardé el sobre del investigador, mi libreta con notas y la cinta de paracord que me había puesto en el dedo. La dejé sobre la mesa junto con una nota breve: me casé contigo en 4 días. Me tomó un poco más descubrir quién eras. Que este vacío te acompañe. Clara y yo nos fuimos al aeropuerto. Durante el trayecto no hablamos mucho. Al llegar y esperando por el avión, me abrazó fuerte y me susurró: no lo destruiste, Lyra. Solo le quitaste la máscara. Lo demás lo hizo él. Volamos de regreso a nuestro país con una calma que no sentía desde antes de conocerlo. No era alegría, no era victoria ruidosa. Era algo más profundo, la certeza de que había recuperado mi dignidad. Hoy, cuando alguien me pregunta por aquel viaje, no entro en detalles. Solo digo que fue la aventura más peligrosa de mi vida, no por las montañas, sino por el hombre que intentó hacerme caer. Y sonrío, porque sé que no terminé siendo la turista ingenua de su colección. Terminé siendo la mujer que lo expuso y le enseñó que las desapariciones, las mentiras y las sonrisas falsas siempre tienen un precio. Y mientras él se convierte en un rumor entre turistas y locales, yo sigo adelante. Porque entendí que mi mayor venganza no fue verlo caer, fue seguir caminando sin él. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.